En el año 1139, un obispo irlandés tuvo una visión tan perturbadora, tan precisa, que la Iglesia intentó ocultarla durante décadas. En esa visión, vio el futuro completo del papado. Cada papa, uno por uno, hasta el último, y según esa profecía, ya estamos en el último. Esto no es especulación, no es teoría conspirativa, está documentado, está fechado y está ocurriendo ahora mismo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar esta noche cambiará para siempre la forma en que miras al Vaticano. Para entender la profecía, primero necesitamos entender al hombre. Malaquías de Armagh nació en Irlanda en el año 1094. No era un hombre común, era arzobispo, reformador de la Iglesia, y según sus contemporáneos, tenía el don de la profecía. Su amigo más cercano, el famoso San Bernardo de Claraval, escribió sobre él y documentó varios milagros y visiones que se cumplieron con exactitud. En 1139, Malaquías viajó a Roma para reunirse con el Papa Inocencio II, y fue durante ese viaje cuando ocurrió algo extraordinario. Tuvo una visión en la que vio pasar ante sus ojos a todos los papas que gobernarían la Iglesia Católica, desde ese momento hasta el fin de los tiempos, y los describió a todos, uno por uno, en 112 frases cortas en latín, 112 papas, 112 descripciones. El documento fue entregado al Papa y desapareció en los archivos del Vaticano durante más de 400 años. En 1595, el documento fue redescubierto y publicado por el monje Arnold Wion. Y cuando los estudiosos comenzaron a comparar las frases con los papas reales, se quedaron sin palabras. Veamos algunos ejemplos que hacen que los pelos se pongan de punta. Papa número 2 de la lista. Malaquías lo llamó ex castro Tiberis, del castillo del Tíber. El Papa Celestino II nació en Città di Castello, a orillas del río Tíber. Papa número 47. Lo llamó de Rure Albo, del Campo Blanco. El Papa Adriano V era de la familia Grimaldi de Génova. El escudo de esa familia, un campo blanco. Papa número 76. Aquila Rapax, el águila rapaz. El Papa Pío VII vivió bajo la sombra de Napoleón Bonaparte, cuyo símbolo era el águila. Coincidencia tras coincidencia, descripción tras descripción, nombres de familia, ciudades natales, escudos heráldicos, eventos históricos. Durante siglos, cada papa encajó en su descripción, pero hay uno que hace que todo cambie: el número 111 y el número 112. Malaquías describió al papa número 111 como Gloria Olivae, la gloria del olivo. El olivo es símbolo de la Orden de San Benito, y en 2005, por primera vez en la historia, fue elegido papa un hombre que tomó el nombre de Benedicto XVI. Un hombre que además había pasado décadas trabajando por la paz y el diálogo, otro símbolo del olivo en la tradición bíblica. Pero Benedicto hizo algo que nadie esperaba, algo que no ocurría desde hacía 600 años. Renunció. Y entonces llegó el número 112, el último de la lista. Malaquías lo describió así, y es la descripción más larga y más oscura de todas. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones. Y cuando éstas hayan pasado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el terrible juez juzgará a su pueblo. El Papa número 112 en la lista de Malaquías es el Papa Francisco. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Francisco es jesuita, y el fundador de los jesuitas fue San Ignacio de Loyola. Pero hay algo más.
Francisco tomó su nombre del santo más amado de la historia, Francisco de Asís, y el nombre completo de Francisco de Asís era Giovanni di Pietro di Bernardone. Pietro, Pedro, Pedro el Romano. Francisco nació en Argentina, pero sus padres eran italianos emigrados de la región del Piamonte. Romano de sangre, Pedro, de nombre patronímico. ¿Coincidencia? Quizás. O quizás Malaquías sabía exactamente lo que estaba describiendo. Si la profecía de Malaquías es real, entonces estamos viviendo algo que ninguna generación anterior vivió jamás: el fin del papado, tal como lo conocemos. Y las señales están en todas partes. La Iglesia Católica atraviesa hoy la mayor crisis de su historia moderna. Escándalos, divisiones internas, pérdida masiva de fieles en Occidente. El propio Francisco ha dicho en varias ocasiones que su papado podría ser corto. Ha preparado su renuncia por escrito, algo que ningún papa anterior hizo. Y en más de una entrevista ha insinuado que podría no haber un sucesor inmediato como en el pasado. La profecía habla de la ciudad de las 7 colinas, Roma, siendo destruida. No necesariamente por fuego o guerra. Puede ser una destrucción institucional, una destrucción de autoridad, una destrucción de fe. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo? Ahora bien, la Iglesia Católica oficial no reconoce esta profecía como auténtica. Algunos teólogos argumentan que el documento fue fabricado en el siglo XVI para influir en la elección de un papa en ese momento. Y es un argumento válido. Los primeros 30 papas de la lista encajan perfectamente, pero curiosamente, son los papas que ya habían vivido antes de que el documento fuera publicado en 1595. Los escépticos dicen: fácil profetizar el pasado, pero entonces, explícame los papas posteriores al siglo XVI. Explícame a Benedicto XV, descrito como religio de populata, la religión despoblada, que gobernó exactamente durante la Primera Guerra Mundial, y la epidemia de gripe española, que mató a 50 millones de personas. Explícame a Juan Pablo II, descrito como de labore solis, del trabajo del sol, que nació durante un eclipse solar y fue enterrado durante otro eclipse solar. Algunos hechos son demasiado precisos para ser casualidad, pero aquí surge una pregunta que nadie en los círculos de la profecía sabe cómo responder. Si Francisco era el número 112, el último, entonces, ¿qué hace aquí León XIV? El 8 de mayo de 2025, tras la muerte del Papa Francisco, los cardenales entraron en cónclave. Y en apenas 4 votaciones, algo inusualmente rápido, eligieron a un hombre que nadie esperaba: Robert Francis Prevost, un agustino nacido en Chicago, el primer papa estadounidense de la historia, y tomó el nombre de León XIV. Aquí es donde la profecía se complica o se profundiza. Depende de cómo lo mires. Los defensores de Malaquías tienen 2 interpretaciones. La primera: Francisco era el verdadero Pedro el Romano, el último papa de la lista. León XIV sería entonces lo que la profecía llama el inicio del juicio. No un papa más, sino el cumplimiento de lo que sigue después del último. La segunda interpretación es aún más inquietante. Algunos estudiosos señalan que la descripción de Pedro el Romano no dice explícitamente que sea el papa número 112 de la lista. Dice que será el último, y León XIV podría ser él. ¿Por qué? Su nombre secular es Robert Francis Prevost. Prevost, en francés antiguo, deriva del latín praepositus, el que está al frente, el superior, el que guía al rebaño, un pastor.
Exactamente la imagen de Pedro, apacentando a sus ovejas. Pero hay más. León XIV es agustino, y San Agustín escribió las palabras que el propio nuevo Papa citó en su primera homilía. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Palabras de un hombre que sabe que todo tiene un fin, que todo apunta hacia algo mayor, y su elección del nombre no fue casual. León XIV eligió ese nombre en honor a León XIII, el papa que enfrentó la primera gran revolución industrial. Ahora, dice León XIV, llegó otra revolución, la de la inteligencia artificial. El mundo está cambiando de una forma que nunca antes había cambiado. Es eso lo que Malaquías llamó las muchas tribulaciones. La profecía dice que Pedro, el romano, apacentará a sus ovejas en medio de ellas, que cuando pasen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el nuevo Papa, desde el balcón de San Pedro, ya dijo que la Iglesia debe ser pobre para los pobres, que él mismo quiere difuminar su propia figura, reducir su exposición, retirarse del espectáculo mediático. Un hombre que llega y que parece saber que no viene a construir, viene a acompañar. ¿Acompañar hacia dónde? Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que si Malaquías tenía razón, estamos viviendo el capítulo final de una institución de 2000 años. No lo digo yo. Lo dijo un obispo irlandés hace casi 900 años. Y lo dijo con una precisión que todavía no hemos podido explicar. Francisco era el número 112. O quizás lo es León XIV. En cualquier caso, ya no quedan más nombres en la lista. La pregunta no es si la profecía es real. La pregunta es, ¿qué viene después? La Biblia tiene una respuesta, y la exploraremos en el próximo video. Si este video te hizo pensar, compártelo, porque hay gente que necesita saber esto. Suscríbete, activa la campana, y nos vemos en el próximo Código Sagrado.